un tiempo y tiene un final. No es toda la vida el proceso, ¿sí? No es toda la vida. Tal vez en el medio, cuando comienza el proceso y ese tiempo medio del proceso se hace duro, se hace difícil, parece que estamos lejos de la victoria, parece que no se puede alcanzar, hasta que de repente algo ocurre, hasta que de repente Dios extiende su mano, hasta que de repente esa puerta que estaba cerrada se abre. Esa enfermedad ya perdió la autoridad. Cuando oramos decimos, Señor, la enfermedad pierde autoridad y ese problema pierde autoridad y el enemigo está vencido y pierde autoridad sobre la casa, sobre los hijos, sobre la familia. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender. Los procesos van a venir, circunstancias difíciles. Estamos en una vida donde hay enfermedades. Mire, primero fue el COVID. Y mucha gente decía, ay, yo no me voy a contagiar. ¿Y qué pasó? Al fin y al cabo, ¡pum!, cayó. Ayer no sé quién era que me decía, condeno esa palabra, ay, todos vamos a tener dengue. ¿Se acuerdan cuando era el COVID que decían todos vamos a tener COVID? ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó? Muy pocos zafaron, ¿sí? Ayer alguien decía, todos vamos a tener dengue. En la televisión dijeron que todos vamos a tener dengue. Yo no lo creo y no lo recibo. No lo quiero. Ahí estamos orando por Cintia, pobrecita, lo mal que estuvo y lo mal que se sintió. ¿Quién quiere pasarla mal? Pero es parte de la tierra, diga conmigo, los virus, las bacterias, ¿sí?, las enfermedades. No estamos ajenos a nada. Y si algo pasa es porque Dios lo permitió. Pero Dios va a estar con nosotros. No llamamos a la enfermedad, pero sí entendemos que si tenemos que pasar por ella, Dios va a estar con nosotros. Nadie quiere quedarse sin trabajo, pero si Dios lo permite, Dios va a estar con nosotros y va a ser un proceso. Pero va a ser un proceso para que nuestra fe crezca, para conocerlo a Dios. Yo le contaba, a veces uno no termina de contar las historias a los hijos, ¿no? Y cuando yo cuento cosas así me dice, ay mamá, ustedes vivieron en tantos lados, ustedes tuvieron tantas cosas. Y yo le digo, y sí, la verdad que fuimos una familia que vivimos muchas cosas. Y yo le contaba que mi papá había perdido todo cuando yo tenía 7, 8 años. Hice una inversión, un negocio y se fundió. Y lo perdió todo. Habíamos comprado, mi papá había comprado una casa, una propiedad tan grande, yo creo que sería como este terreno de 45 de largo, un garage abajo, arriba la casa propia, era hermosa la casa, pero alguien vino y le dio una idea y mi papá la tomó y le fue mal y perdió esa propiedad. Y tuvimos que empezar de nuevo, viviendo en la casa prestada de la abuela, sin trabajo durante un año, haciendo remis en aquella época, agarraba alguna changuita y la hacía porque había que comer, pero no había una entrada. Salíamos con el auto y por ahí nos quedábamos en el camino porque no tenía plata para el combustible y se había acabado el combustible. ¿Sabe qué alegría cuando nos llevaba a la escuela y en la mitad del camino se había terminado el combustible? ¿Y qué hacemos? Y no tenemos que volver a casa. ¡Uy!, decíamos nosotros. Era maravilloso que mi papá nos lleve, porque a lo mejor nos quedábamos a mitad de camino. Tantas cosas que uno vivió de chico, ¿no? Y no entendíamos la aflicción de la mamá y del papá, que a veces no había nada para comer, ¿no es cierto? Y que cuando alguien nos traía una bolsa de pan, aunque sea del día anterior, era bueno. Comíamos 2 o 3 días ese pan, aunque era del día anterior, pero para nosotros era bueno porque era lo único que había, ¿no es cierto? Entonces yo le contaba a mis hijos que después de tanta penuria, mi papá consigue trabajo en la línea 88 y ganaba bien, pero ¿sabe? Creo que trabajó un año y chocó. Y el único problema, cuando él entró le dijeron, mire, el día que usted choque, lo echan. Y mi papá era un hombre colectivero de toda la vida. Ahí Omar lo conoció, ¿no? Prudente para manejar. Y sin embargo chocó. Y vino triste a casa y dijo, me quedé sin trabajo, choqué. Pero ¿sabe qué pasó? Lo indemnizaron. Y eso es lo que a veces uno no entiende. Que todo lo que pasa es permitido por Dios. Con esa indemnización mis tíos, que habían sido comerciantes toda la vida,
Lo llevaron a un lugar, a un señor que tenía inmobiliarias de negocio. Y mi papá vino y dijo, tenemos casa y tenemos un almacén. ¿What? ¿Cómo? Tenemos casa para ir a vivir y tenemos un almacén. Y cuando fuimos al almacén tenía 2 o 3 cositas nada más. Pero al poco tiempo el almacén se venía abajo. Y de no tener nada teníamos gaseosa, dulce de batata. Miren lo que teníamos. Teníamos gaseosa, dulce de batata, comíamos patty, salchicha. Y mis hijos se reían. Y yo les decía, ¿sabés lo que era de no tener a pasar a tener y comer todo lo que uno quería? Esas son las cosas que hace Dios. Pero el proceso lo tuvimos que pasar. ¿Y cómo lo pasábamos? Mire, si yo tengo una escuela, la escuela que recibí es la escuela de la oración. Los recuerdos que yo tengo eran mi mamá y mi papá orando. Y en aquella época no se oraba de pie, yo oro de pie y oro caminando. Por eso a veces le pego a los hermanos, van pasando los hermanos y yo le pego así porque soy muy de moverme, pobre los hermanos, ¿no? Pero en aquella época se oraba como de rodillas. Mi abuela tenía callos, tenía las marcas de estar de rodilla. Se oraba, se ayunaba. Y es maravilloso entender que Dios nos dio este poder. Diga conmigo, Dios nos dio este poder. Él resucitó y el poder se lo entregó, levante su mano, a la iglesia. Nosotros tenemos el poder. ¿Dónde desatamos el poder? En la oración. En la oración. Somos poderosos. Por eso si hay algo que al enemigo le molesta, es un hombre y una mujer de oración. Si hay algo que al enemigo le molesta, es que oremos. Porque cuando nosotros oramos, el cielo se abre, el cielo se mueve, el cielo se agita. Y cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu al diablo lo quema. Por eso cuando comenzamos a adorar y todos estamos adorando, aunque tengas problemas, aunque estés cansado, aunque hayas venido triste, pero entramos en esa atmósfera de adoración, el diablo se tiene que ir. No soporta la adoración al Padre, no soporta la adoración al Hijo. Lo mejor que podemos hacer es adorar al Rey que vive. Por eso una de las cosas que el diablo buscó siempre es gente que le adore a Él. Gente que le cante a Él, que le adore a Él. El problema del enemigo es que quiso ocupar el trono. Por eso cuando nosotros vamos y exaltamos el trono y adoramos al trono, el enemigo no lo soporta. Qué tremendo poder tenemos. Por eso el estar en proceso no te hace más chiquito, ni pobrecito, ni menos. Te hace fuerte, porque allí en ese proceso te da la fuerza para levantarte y orar. Cuando todo está bien no oramos. Porque todo está bien, tenés ganas de cantar, tenés ganas de cocinar, tenés ganas de pasear, porque tenés ánimo. Pero cuando las cosas están difíciles, ya no tenés ni ganas de comer, no tenés ni ganas de pasear, no tenés ganas de nada. Lo único que tenés es ganas de orar. Ganas de orar. Pero tenemos que orar cuando todo va bien y cuando todo va mal, todo el tiempo. Ahora mire, vamos a Mateo rapidito porque el tiempo se nos fue. Yo dije, vamos a terminar temprano. Me engaño a mí misma. Mateo 18:18. Y dice, ¿cuántos saben que el pastor y un grupo lindo como de 20 o más están en Tucumán? Habrán visto en Facebook, en Instagram, ¿no? Están de fiesta, están muy lindos. Se fue también el pastor Félix allí, así que estuvieron cantando, estuvieron gozándose, alegrándose. Así que bueno, yo no cuento porque ustedes saben más que yo, porque yo sé que suben fotos, así que bueno, oramos por los hermanos que mañana a la tarde creo que están ya saliendo. Fue una bendición, pudieron hacerlo muy económico el viaje, lo hemos pagado, yo le pagué a mi hija 70.000 pesos y en 3 cuotas.
Mi hija contenta decía, chau, me voy a Tucumán. Y hoy la habían invitado para cantar también. Así que estaba nerviosa porque tenía que ir a cantar. Contenta, ¿eh? Así que bueno, 18 dice... de Mateo, 18 de Mateo dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esa es la autoridad que nos dio. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significa atar? ¿Sabe? Si nosotros nos movemos en el mundo secular, ¿se acuerda? Te ato, hasta que no hagas algo no te desato. ¿Se acuerda de eso? Pilato, ¿no? De Pilato, ¿cómo era? Mira cómo sabe, lo hacía aquella, ¿no? ¿Cómo era Santo Pilato? Ah, otra que lo hacía, ¿no? Si no haces tal cosa, lo golpeaba. Era un pañuelo, ¿no? Hacía un nudito y decía, si no haces tal cosa, no te desato. Y el pobre Pilato estaba dentro del pañuelo, anudado. Miren si se olvidaba y no lo desataba más. Pobre Pilato. Pero son cosas que a algunos se le ocurrió y otro lo siguió, ¿no es cierto? Pero atar, cuando nosotros decimos atar, nosotros en la tierra estamos orando y el cielo está respondiendo a nuestra petición. Y atamos, ¿qué? La enfermedad, atamos el peligro, atamos la maldad, atamos a aquellos que vienen para hacernos daño. No atamos a las personas, ¿sí? Atamos aquello que viene para hacernos daño. Y atar significa aflojar, soltar, dejar libre, abrir, soltar cadenas. Mire, soltar cadenas, derribar, deshacer, destruir. Atamos la enfermedad y le ordenamos que se vaya. Y atamos el peligro, le atamos la maldad y ordenamos que se vaya. Siempre que nosotros hagamos una oración que está de acuerdo con la voluntad de Dios, el cielo responde. Por eso atamos aquí y en el cielo también se está atando. Y luego dice soltar o desatar. ¿Qué desatamos? Lo que está atado. Desatamos la sanidad, desatamos la prosperidad, desatamos la paz, desatamos la bendición, desatamos la libertad. Ahora, ¿por qué el Señor nos dio esto? El Señor le hace una pregunta a los discípulos y dice, ¿qué dice el pueblo de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Saben? Los pastores muchas veces no nos enteramos las cosas, pero vienen los hermanitos y te cuentan, fulana dijo tal cosa, fulano hizo tal cosa. ¿Por qué? Porque los pastores estamos encerrados en nuestras cosas, pero la gente que anda sin querer, escucha, ¿no? Y ellos son los que saben lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y algunos le dijeron, como te ven llorar, y Jeremías lloraba, dicen el profeta Jeremías. Y otros dicen, como haces milagros, Elías. Y otros dicen, Juan el Bautista. Y él le dice un poquito más, ¿y ustedes? ¿Qué dicen quién soy yo? Jesús estaba queriendo saber qué había en su corazón. Si estaban reconociendo quién era Jesús, vivían con Jesús, caminaban con Jesús, lo escuchaban, lo veían, pero todavía habían en ellos una lucha en su interior. ¿Quién era este Jesús? Y allí el portavoz del grupo, el que siempre tomaba la voz y hablaba en nombre de todos, ¿quién era? Pedro. Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, no te lo reveló sangre, no te lo reveló nadie aquí abajo, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres que pudiste oír, ¡wow!, a Dios. Tantas malas, una la pegó Pedro. Y le dijo, sobre esa palabra edificaré mi iglesia. ¿En qué está edificada la iglesia? En la obra de Jesús en la cruz. En la obra de Jesús en la cruz. En que el Hijo de Dios vino a morir a esa cruz para traer salvación y
entonces dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino. ¿Y qué son las llaves del reino? No son las llaves comunes que nosotros tenemos. No, es la autoridad. Las llaves del reino es la autoridad. Nos fue delegada la autoridad. Delegada como iglesia, como hijos de Dios, para atar y para desatar. Por eso dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Aunque comieren cosas mortíferas y oraren, nada les hará. Cuando venga el mosquito no diga, ay, voy a tener dengue. Diga, en el nombre de Jesús, no me hace nada. Dice que a Pablo lo picó una serpiente y todos estaban, se muere. No se murió. Cuando venga el mosquito, dígale, desgraciado, anda a picar a otro lado. No me haces nada. Es más fuerte lo que el Señor declaró que lo que el mundo dice. Pero nos llevamos más por lo que el mundo dice. Ay, que no me va a alcanzar. Ay, que en este tiempo no voy a poder. Cuando el Señor dice que Él es nuestro proveedor y que nada nos va a faltar. Entonces, esa resurrección viene a ser algo nuevo en nuestra vida. Viene a cambiar la manera de ver, la manera de pensar. Fui pobre, fui enfermo, fui esto, fui lo otro, pero el Señor me transformó. Él en la cruz me dio la libertad. Ahora soy libre. Desde el día que yo recibí al Señor en mi corazón, ya no soy enemigo de Dios, decíamos anoche. Él me volvió en amistad. Yo ahora soy hijo de Dios. Anoche decíamos que el Señor nos reconcilió. Y la palabra reconciliar significa que Él nos volvió en amistad, porque estábamos lejos de Dios por causa de nuestro pecado. Mire, el que sabe que es delincuente, el que sabe que anda en cosas raras, ¿no? ¿Quién se quiere juntar con alguien que anda en cosas raras? Uno dice, no, déjame de problema, déjame, a ver si todavía por culpa de este que anda en cosas raras, ¿sí o no? Nadie quiere acercarse a alguien que anda en cosas raras por miedo. Aquel que alguien te hizo daño, aquel que te robó, aquel que te mintió, aquel que te traicionó. ¿Quién quiere andar con alguien que ya sabe usted que le ha hecho daño? Así éramos nosotros. Sin embargo, aunque estábamos llenos de pecado, de rebeldía, de maldad, de incredulidad, le dábamos la espalda a Dios, preferíamos hacer lo malo sabiendo que era malo, pero no ir a la iglesia. ¿Cuánta gente dice eso? Déjame de iglesia, vos, los santitos, los pastores, yo hago mi vida. Desprecian al Señor. Sin embargo, el Señor los ama. Los ama y el Señor está esperando el momento de manifestar su amor y convencerlos, porque el único que nos puede convencer es el Señor. Y qué tremendo, porque aunque fuéramos duros, incrédulos, rebeldes, cuando el Señor nos toca. ¿Cuántos fueron duros acá? Allá, Marcelo, a ver, ¿qué pasó con vos? Rebelde, ¿no? Y cuántas veces decíamos anoche, el Señor nos hizo libre y volvemos a la esclavitud. Ya nos hizo libre y volvemos a la esclavitud. Y la misericordia del Señor, que cada vez que volvemos nos vuelve a abrazar. Ese es el amor del Padre. Ahora fíjese usted, nosotros tenemos hijos. Yo me muero por mis hijos. Me emociono cuando hablo de mis hijos. Cuando lo tengo que retar, lo reto. Pero son mis hijos y los amo. Y cuando hacen algo que no tienen que hacer, o me contestan mal, aún hasta lloro porque me duele. ¿A quién le pasa? ¿Pero los dejamos de amar? No. Y si tu hijo te pide algo, nos desesperamos por ayudarlos. Vemos la forma de ayudarlos. Ahora usted piense, ¿qué siente Dios cuando nos ve con lágrimas delante de Él, diciéndole, Señor, no puedo más. Señor, te necesito. A veces decimos, ¿por qué el Señor no sana a esa persona? ¿Por qué el Señor no sana a esa persona? Si Él lo puede hacer en un instante. Es que el Señor tiene su día y su hora. No le va a dar más de lo que esa persona puede soportar. Nosotros a veces nos angustiamos y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Porque vemos el dolor de la persona y decimos que Dios no lo ve. Sí que lo ve.
y la misericordia de Dios llega. Ahora nosotros podemos conmover al Padre. Nosotros podemos, cuando vamos a la oración, cuando vamos con fe. Por eso Él dijo que las llaves del reino es por causa de la fe en que Él es el Hijo de Dios. Cuando nosotros le creemos, tocamos a Dios. Cuando nosotros le creemos, el cielo se abre. No cuando dudamos, no cuando renegamos, no cuando nos enojamos, no, ay, me voy a enojar a ver si Dios me responde. No, es cuando le creo. Es cuando no veo nada, pero le digo, Señor, lo estoy creyendo. No hay nada imposible para ti. Es allí cuando viene el milagro. Es allí cuando Dios lo hace. Por eso me maravilla ver a esa mujer sirofenicia. Dice la Biblia que el Señor vino para los judíos. Vino primero para la casa de Israel. Pero ¿qué pasó con la casa de Israel? Para el olivo. No lo recibió, no le creyó, lo rechazó. Y por eso el Señor se extendió a los gentiles, a nosotros, a los que no éramos judíos. Abrió el mensaje para todo aquel que en Él crea. Y dice, y nos injertó a nosotros en el olivo puro, natural. Somos un injerto. ¡Wow! Bendito injerto. Siendo gentil, el Señor me unió a ese olivo natural. Y el Señor me alcanzó con la promesa de salvación. Ahora, había una mujer sirofenicia, y sabe, para los judíos, el no ser judío eran muy de despreciar. El que no era judío no entraba en el templo. Había un patio para los extranjeros. Un patio, un lugar especial para los extranjeros, porque no tenían el mismo lugar que los judíos en el templo. Y para los judíos, el extranjero lo llamaban, así como en forma despreciativa, perrillos. Y esta mujer tenía una hija endemoniada. Y habrá oído, alguien le habrá contado de que Jesús hacía milagros. Y sabiendo que no era judía, se atrevió, a acercarse a Jesús. Y vino a Jesús y le habló. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Porque el pan es para los hijos de la casa. ¡Qué desprecio! El pan es para los hijos de la casa, no para los extranjeros, no para los perrillos, le dijo el Señor. Y esta mujer le dijo, sí, pero los perritos también comen de las migajas que caen de la mesa. ¿El Señor la despreció o la aprobó? La aprobó. Probó su corazón. Y esta mujer se humilló hasta lo sumo, porque creyó en un milagro. Creyó en un milagro. Fue a pedir por su hija. Derramó su corazón delante del Señor por la libertad de su hija. Soportó el desprecio, soportó la humillación, pero le dijo, yo creo que aún en las migajas hay un milagro para mí. ¡Wow! Esa fe le agradó al Señor. Esa fe, aún en lo pequeño, aún en lo que sobra, aún en lo que parece que nadie quiere, de eso voy a tomar y voy a hacer un milagro. Hay milagros en la presencia de Dios. Hay milagros en la oración. No ceses de orar. No ceses de creer. No ceses de buscar. Ahora cuando vamos a 16:19, mire, 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Lo da como hecho. Desata la bendición, desata el favor de Dios, desata tu milagro. Desata la salvación para tu casa, desata la restauración para tu casa, para tu economía. Y lo que digas aquí, el cielo oirá y responderá. Es alinearnos con el cielo. Ahora, te llevo otra vez, 18:19. Dice, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, ¿en dónde? ¿Necesitamos ir al cielo para que Dios nos atienda? No, dice en la tierra, dice acerca de cualquier cosa que pidieren.
No importa lo que pidas, dice Dios. Si te pones de acuerdo con alguien y oran dos en acuerdo. Puede ser un esposo y una esposa, una mamá y un hijo. Puede ser dos hermanas de la iglesia, dos varones en la iglesia. Que se pongan de acuerdo, vamos a orar por nuestros hijos, vamos a orar por nuestro matrimonio, vamos a orar por nuestra economía, vamos a orar. Vamos a la presencia del Señor y decimos, Señor, me pongo de acuerdo con María. Y las dos te pedimos lo mismo, Señor. Haz esto, Señor, siempre que lo que pidas esté dentro de la voluntad de Dios. Si yo pido una maldad, Dios no va a responder. Si yo pido algo que es pecado para mi Dios, Dios no va a responder. Pero si yo pido algo que está de acuerdo en la voluntad de Dios, lo da por hecho. ¿Cuántos se quieren unir en esta noche? Yo les dije el otro día, vayan a secretaría o ahí a librería, pídanle en una hoja. Yo no sé si las chicas lo hicieron y pongan mamás orando por los hijos y ponga su nombre. Y cuando va a orar, dígale, Señor, yo me uno a todas las mamás que están pidiendo por sus hijos, porque los hijos pródigos van a volver. Los hijos pródigos van a volver. Esos hijos que un día estuvieron en la casa cuando eran pequeños, cuando eran adolescentes, el Señor los va a volver a traer, porque hay mamás que están de rodillas, clamando, unidas, diciendo, Señor, son tuyos, tráelos. Una lista de esposas, de esposos, clamando por sus esposas, porque no se congrega. Unirse, Señor, me uno a los esposos que oran por sus esposas, me uno a las mujeres que están orando por sus esposos. ¿Saben cuántas mujeres vienen solas? Y no es que están solas, es que sus esposos no vienen. ¿Cuántos esposos vienen solos? El otro día me dijo un varón, pastora, usted sabe que mi mujer no viene. Tiene tristeza, porque escucha la palabra, se goza, y llega a la casa y en la casa hay otro humor. En la casa hay otra atmósfera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nos unimos. No es que venimos a llorar derrota, no es que venimos a llorar el lamento, es que venimos a creer que si nos ponemos de acuerdo y oramos, los milagros van a suceder. Los milagros van a suceder porque Él resucitó y Él viene a resucitarnos. Él viene a resucitar una fe. Él viene a resucitar una relación. Aunque el enemigo nos diga es difícil, es imposible, ya pasó tanto tiempo, pasó esto, pasó lo otro, el Señor en un instante hace cosas. Decláralo, créelo en tu corazón y decláralo y empezá a verlo. Empezá a ver a tus hijos en la iglesia, ocupando un lugar, en el grupo de jóvenes, en la alabanza, en un instrumento. Empezá a ver a tu esposo ocupando un lugar en la iglesia de servicio y dale gloria a Dios y decirle gracias, Señor, hecho está. No sé cómo lo vas a hacer, dice el coro, pero tú lo harás. Él nos dio la llave, Él nos dio autoridad. Aún los demonios se sujetan, porque dijo, en mi nombre echarán. Aún los demonios, cuando le decimos, basta ya, vete de mi casa, basta ya, suelta al esposo, basta ya, suelta a mis hijos, vete, porque la sangre del Cordero está sobre la casa. La sangre del Cordero nos liberó. La sangre del Cordero nos hizo libre. Esa mamá conquistó el corazón de Dios. Peleó por el milagro de su hija. ¿Qué estás dispuesto a hacer en esta noche? Comenzá a decirle, Señor, yo creo que esta silla que está vacía va a ser ocupada por mi esposa. Esta silla que está vacía va a ser ocupada por mis hijos. Yo creo, Señor, que no voy a entrar más sola. Yo creo que voy a entrar del brazo de mi esposo. Yo creo, Señor, que no serviré más sola. Yo creo que serviré con mi esposo. Comience a profetizar, comience a declarar. El Señor le dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos, enviaré al Consolador. Enviaré al Espíritu Santo. Y es el Espíritu el que nos enseña aún a orar. Es el Espíritu el que nos quiebra. Es el Espíritu el que nos enseña, nos da sabiduría. Si no buscamos de la presencia del Espíritu, no va a pasar nada en nuestra vida. Vamos a ser como tierra seca, religioso. ¿Sabe cuántos judíos hoy usted los ve que están con su, no me acuerdo cómo se llama ¿cómo? Kipá, ¿no? Con sus trenzas, con su ropa. Usted lo ve caminar y usted dice, ¿es judío? ¿Sí o no? Cuando vamos al centro los vemos en la calle Avellaneda, las mujeres, las distinguimos enseguida, su ropa, su forma. Siguen una religión.
pero están lejos de Dios. Dios no quiere que sigamos una religión. Dios quiere que le oigamos a Él y obedezcamos su voz. Y cuando aprendemos a darle lugar al Espíritu Santo y a decirle: Señor, ayúdame a entender lo que no entiendo, ayúdame, Señor, a oírte, ayúdame, quiero conocerte, Dios viene a transformarnos. El primer milagro más maravilloso que Dios hace es transformar nuestra vida. Transformar nuestra vida. Por eso, ¿qué es para Dios una enfermedad si el Señor la venció en la cruz y por mis llagas ustedes fueron sanados? Él rompió la maldición. Él nos defiende, Él nos dio autoridad y dijo: condenen toda palabra soltada sobre tu vida, tu casa, tu familia. Todas esas palabras que se levantan en juicio: ojalá te vaya mal, te va a ir mal, te vas a morir, te vas a esto. El Señor que me dice: condenad, Señor, todo lo que digan contra mí, contra mi casa, contra mis hijos, lo condeno, lo detengo. ¿Qué autoridad? Diga conmigo, ¿qué autoridad? Pero ¿cuándo tenemos autoridad? Cuando le oímos, cuando le damos lugar al Espíritu, cuando dejamos que Él habite dentro nuestro, que nos enseñe a obedecer, que nos enseñe a andar en su voluntad. Y entonces todo lo que pidamos, por eso dice: el que me ama, mi palabra guardará, y todo lo que pida el Padre, dijo Jesús, yo me lo imagino cuando nosotros estamos llorando y orando, y me lo imagino, y estamos ahí orando y el Padre nos está viendo, y lo veo a Jesús. Yo le prometí que le íbamos a contestar. Padre, yo le prometí que le íbamos a contestar. El Hijo intercede por nosotros. Enamora al Hijo. Atrae al Hijo. ¿Usted quiere saber cuál es el secreto? Amar al Hijo, enamorarnos del Hijo, atraer al Hijo. Cuando atraemos al Hijo, tenemos el favor del Padre. Cuando atraemos al Hijo, cuando nos enamoramos del Hijo, cuando amamos al Hijo, atraemos el corazón del Padre. Mire lo que dice Romanos 8, por favor, 8:32, y acá terminamos. Romanos 8:32. El que no escatimonia a su propio, está diciendo el que lo dio todo, podía haber retenido al Hijo, podía haberse quedado con el Hijo, sin embargo también al Hijo lo entregó. Dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó. Wow, esa palabra me mata. Sino que lo entregó por nosotros. ¡Qué tremendo! ¿Cómo no nos dará también, junto con el Hijo, todas las demás cosas? ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Qué será lo que le estás pidiendo al Señor que el Señor todavía no contestó? Dile en esta noche: Señor, así como me diste al Hijo, también me das lo que te pido. Ponte de pie. Cree a la palabra, hijo. Cree. Dios no te pide que hagas caminata, no te pide que te lastime, no te pide que hagas sacrificio. Solamente te dice: cree. ¿Qué te dice? Cree. Porque para el que cree, todo es posible. Y si me decís: pastor, hace un año, hace 2 años, hace 3 años, el tiempo está en Dios, pero Él lo hará. Amén. Él lo hará. Tal vez Dios te está pidiendo algo a vos. Tal vez el tiempo se tarda porque Dios está esperando una actitud nuestra, una obediencia nuestra, una rendición nuestra. Por eso el decirle: Señor, háblame, dame entendimiento. ¿Qué impide? ¿Qué impide que tú hagas el milagro? ¿Qué impide, Señor? Y tal vez allí venga la respuesta. Y tal vez Dios nos dé entendimiento, que somos nosotros los que estamos deteniendo el milagro. Levanta tus brazos y dile: gracias, Señor, porque cuando me diste a tu Hijo me lo diste todo. Señor, yo te doy gracias porque fui alcanzada con bendición. Te doy gracias por tantos favores, por tantas oraciones contestadas, por tanto amor, por tanta misericordia. Y aún te doy gracias por lo que vendrá,
por lo que ya preparaste y soñaste para mí, yo arrebato en esta noche. Arrebata conmigo, yo arrebato en esta noche lo que falta. Yo arrebato las bendiciones para mi casa, arrebato las bendiciones para mis hijos, arrebato las bendiciones para mis nietos, arrebato en lo espiritual, arrebato en lo material, arrebato en la salud, arrebato todo lo que mi papá dispuso para mi casa. Padre, en el nombre de Jesús, yo lo quiero, todo lo que tienes preparado para mí, yo lo arrebato, yo lo quiero. No voy a vivir siempre enfermo, no voy a vivir siempre pobre, no voy a vivir siempre en esta tristeza, en este vacío, en este desierto. Mi desierto se termina, mi enfermedad se va, mi pobreza se termina. Viene y me alcanza el favor, viene y me alcanza la bendición, viene y me alcanzan los milagros. Padre, en esta noche yo me gozo y me deleito en lo que viene, en lo que has preparado para mí. Yo te creo. Haga pacto en esta noche, noche de resurrección. Yo te creo. Yo creo, Señor, que algo poderoso va a suceder, pero yo me rindo. Yo te doy toda mi obediencia, te doy todo mi corazón. Yo me animo a creer, yo me animo a buscarte. Te buscaré de día, te buscaré de noche. Ay, Señor, voy a asegurar mi relación contigo. Me levantaré buscándote, me acostaré buscando, soñaré contigo. Porque no hay nada más maravilloso que tu presencia. Porque no hay nada más maravilloso que estar contigo, que caminar contigo. No hay nada más maravilloso que oír tu voz. Tenemos libertad para caminar y hablar con Dios, para estar en casa y hablar con Dios, para viajar en colectivo y hablar con Dios. Tenemos todo el tiempo para hablar con Dios. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi anhelo eres tú. Atráeme a ti. Atráeme, no me quiero quedar en la orillita, Señor. Quiero entrar a mar profundo. Quiero, Señor, conocer los misterios de tu presencia. Enséñame a orar. Llámame, despiértame para orar. A veces no sabemos lo que está pasando ni en nuestra propia familia. A veces no sabemos ni lo que está ocurriendo. Lo vemos endurecido, lo vemos enojado, lo vemos triste. El único que sabe lo que está ocurriendo es el Señor. Y el Señor sabe que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual aún dentro de tu casa. Porque el diablo se levantó para destruir, para quitarte la alegría, para robarte la fuerza, para debilitarte, para decirte para qué vas a la iglesia si el Señor no te sana, para qué vas a la iglesia si el Señor no te contesta. Vas a la iglesia y mira cómo estás, no hay cambios en tu vida. Esas son las mentiras del diablo que nosotros ya tenemos que discernir y reprender. Y cuanto más difícil se ponga la cosa, más van a estar mis brazos levantados, más se oirá mi voz. Y yo me levantaba a la noche, me despertaba y me levantaba para orar. Me paraba enfrente de la habitación de mi hija y oraba. Y oraba. Yo le decía, hijo, vamos a la iglesia, y lloraba. Mi marido me decía, llévala a la fuerza. ¿Cómo la voy a traer a la fuerza a la iglesia? Le decía, vamos a la iglesia, y lloraba. Le decía, ¿por qué llorar? Me decía, porque no quiero ir, no me obligues. Y yo no entendía lo que le pasaba. Yo solo veía rebeldía, veía enojo, pero no podía entender lo que estaba pasando. Pero me paraba en su habitación, enfrente de la habitación mientras ella dormía, y oraba. Y un día algo pasó, el Señor se le manifestó en la habitación. Y ahí le habló, y la tocó, y la liberó. No hay nada imposible para Dios. A veces nosotros no sabemos cómo hablar, a veces nosotros no sabemos qué hacer, pero entregáselo a Él. Porque si vos amás a tus hijos, Él los ama más. Porque no son míos, no son tuyos, son de Él. Y ellos también tienen situaciones difíciles, y ellos también pasan situaciones difíciles. Y nosotros le decimos, bueno, eso no es nada, porque no lo vivimos nosotros, lo están viviendo ellos.
Ellos pasan por el bullying, ellos pasan por la vergüenza, pasan por el manoseo, pasan por tantas cosas que a veces se callan para no afligirnos. Y allí opera Satanás. Pero el amor y la misericordia de Dios es tan grande que Él llega a lo más profundo del corazón. Hijo, tu milagro está a la puerta. El milagro está a la puerta. Créelo en esta noche y arrebátalo. Ese papá que tiene el corazón endurecido, esa mamá que tiene el corazón endurecido, ese hijo que tiene el corazón endurecido, ese esposo que tiene el corazón endurecido, el Señor en un instante lo resucita. En un instante lo resucita. Dile en esta noche: Señor, yo te creo. La resurrección también llega a mi casa. La resurrección también llega a mi casa. La resurrección también alumbra en mi casa. Ese Cristo maravilloso entra, irrumpe, y las tinieblas se tienen que ir. Yo no soy de las tinieblas, dilo conmigo: yo soy de la luz. Mi casa no es de las tinieblas, mis hijos no son de las tinieblas, mis hijos son del Señor, mis nietos son del Señor. Es la generación que el Señor nos dio. Y el diablo se va a levantar para tocar. Cuando mi nietito nació, a los 2 días estaba en terapia, y yo le dije: diablo, también vas a tocar a mi nieto. No te lo permito. No te lo permito. El diablo quiere tocar todo, pero el Señor hace muro y antemuro alrededor, y Él es nuestro ayudador. Levanta tu mano y adórale, y adórale, y adórale. No estás solo en tu lucha, no estás solo en tu proceso, no estás solo en tu batalla. Contigo está el Señor. El Señor Jesús ahí en el video lo decía: ustedes se van a ir, me van a dejar, pero mi Padre estará conmigo. Mi Padre estará conmigo. Él no me dejará. Le adoramos en esta noche. Él no me dejará, Él no me dejará, Él no me dejará. Si quieres venir al altar, ven al altar y adórale. Ven al altar y adórale. Vamos a cerrar este fin de semana de Pascua con gozo, con alegría. Vamos a declarar: algo grande viene para mi vida, para mi casa, para mi familia. Es el tiempo de la resurrección, es el tiempo de los milagros, es el tiempo de la bendición de Dios. Decirle: yo no estoy en ruina, yo no estoy en derrota, yo no estoy en esclavitud, yo estoy bajo bendición. Descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Señor, Decilo. milagroso Jesús, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder A los que estamos aquí. a los que estamos aquí. Creo. en ti. Creo. Jesús. Hay un milagro para mí. Hay un milagro para mi casa. El cielo se abre cuando clamamos. El cielo responde a la tierra. Creo en ti, Jesús, Y lo que harás, y en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Y creo en ti,
lo que hará.